los nombres son sustanciales. Tener un nombre importa. Si no, te llamarán, como a estos, simplemente cosa. Y eso no es bueno. Por eso, a los españoles al menos nos ponen 3 nombres. Uno de pila y además el de papá y el de mamá. O sea, que no será por falta de nombres que seamos tan poca cosa en el panorama mundial. Un nombre te singulariza, aunque sea repetido, y haya más tipos o individuos que lleven tu nombre. Y si esto de andar repetido no te gusta, también puedes cambiarte el nombre por un seudónimo. Entonces eres tú quien escoge cómo quieres que te llamen. Eso sí lo aceptan. Porque también pueden ponerte los otros un mote y de esta no escapas. Un mote sí que es muy personal. Te define. Incluso puede llegar a ser transmitido de padres a hijos. No sé por qué. Con esto ya hemos llegado a un punto importante de nuestra charla. Algunos se la toman, o me la encargan, como conferencia ecarista. Es decir, con un nombre y un adjetivo. Yo le hubiese puesto el nombre de paparrucha ficticia metafórica, que queda mucho más solemne y más lindo. Es decir, pomposamente a la española, con un nombre y 2 apellidos. Pero para abreviar, y ya que estamos entre amigos, a esta charla ya la podéis llamar familiarmente paparrucha, que es más coloquial. Porque lo que os voy a contar es la folletinesca y rara historia de un melodrama, de una chiquilla muy extraña que tiene nombre y 2 apellidos, o lo que es lo mismo, por un sustantivo y 2 adjetivos. Y que se llama literatura infantil y juvenil. Pero la gente, para abreviar, le da por llamarla LIG. De ella quiero hablaros. Y la verdad es que no sé por qué. Pero, ¿de dónde salió? ¿Quiénes fueron sus progenitores? ¿Cómo era? ¿Qué le pasó? ¿Por qué llamo esto un melodrama? Ahora viene la parte doctoral. De fuentes generalmente bien informadas, se deduce que su tatarabuela fue doña Oralidad. Pero de dónde salió la tal señora se sabe muy poco, por no decir poquísimo. Aunque, por lo mucho que aportó, aporta y seguirá aportando a la humanidad, deberíamos celebrar cada año el Día Universal de la Oralidad. ¿No creen? Puede ser, y yo ni lo afirmo ni lo niego, que la cosa empezara con el uso articulado de las onomatopeyas o formas fonéticas y miméticas del sonido. Sin embargo, las onomatopeyas son tan fantasiosas, arbitrarias y multiformes que la academia no las considera para nada cosa seria o digna de profundo estudio. No sé por qué. A mí me resultan de lo más interesante y atractivo del lenguaje visual o textual. ¿No creen? En fin, con el paso de los años, doña Oralidad fue afianzándose, engordándose, estructurándose y valorizándose, permitiendo que en cada lugar y punto de este mundo, del que ya os dije al inicio, que es grande y lleno de pequeñas cosas, nacieron las tradiciones orales. No vayan a creer que de tradiciones orales solo hubo una, puesto que doña Oralidad era prolífica y un poco pendón, y a que al parecer se liaba con cualquiera y no sé por qué.
Las nenas de doña Auralidad ostentaban nombres tan seductores como aforismo, proverbio, locución, jaculatoria, refrán, mito, canción, leyenda, chiste, cuento, etc. Todas ellas dominaban la sintaxis del habla más viva y sabían jugar con ella hasta extremos matices y colores insospechados, de una manera tan graciosa que hacían soñar y anhelar que fuesen verdad de la buena, porque parecían ser más reales que la realidad. Día tras día se dedicaban a difundir cosas muy prácticas y habituales, como hacía refrán. ¿Verdad que práctico esto? Y muy instructivo. O, como sabía hacer canción, cosas tan hermosas que hacían estremecer los corazones. La especialidad de Mito eran las historias de tiempos remotos y cosmogónicos, con tremendas luchas entre fuerzas sobrenaturales que contrastaban con la inferioridad terrenal de sus oyentes. También Leyenda parecía conocer al dedillo las hazañas y proezas épicas de unos pocos héroes del pasado, casi siempre muy machos, que se habían enfrentado contra las fuerzas del mal y las habían vencido con una fuerza sobrehumana, una astucia sobrehumana o un valor sobrehumano, cualidades que no por imposibles dejaban de ser admiradas y tomadas como modelo por parte de aquellos que escuchaban. Cuento era más voluble, y lo mismo narraba historias maravillosas donde los pobres llegaban a ser ricos, los humildes a ser reyes o las criadas a ser princesas, bellas y bondadosas, eso sí, que fabulillas de animales o muy sagaces o muy tontos, o chascarrillos que no eran sino sátiras pueblerinas. El más embelesado de todos los oyentes y fervientes admiradores de doña Auralidad y sus simpáticas tradiciones orales fue don Signo, que había aportado al patrimonio de la comunicación humana vástagos como indicio, ícono, símbolo, señal, puntuación, cifra, etc. Lo que demuestra su carácter eminentemente pragmático y económico. Don Signo y sus boys seguían a doña Auralidad y sus hijitas donde fuese que éstas iban. Y como ya he dicho, que tales hembras eran tan simpáticas como promiscuas, al final sucedió lo que tenía que suceder. O sea, que de don Signo y doña Auralidad nació un varón fuerte, hermoso y aparentemente tan bueno que nadie dudó que merecía también un nombre y un apellido. Así que oficialmente se llamó y se llama todavía, don Signo Alfabético. Aunque cariñosamente sus amigos le llaman simplemente el Letra. Apodo simpático donde los haya. Mirad algunos retratos suyos y admirad lo encantador, dúctil y atractivo que es el Letra. ¿A que sí? Todos ellos se querían mucho, y contar, lo que se dice contar, en aquella familia contaban todos, aunque también tenían sus diferencias, puesto que mientras doña Auralidad y sus nenas dominaban la sintaxis del habla más viva y sabían jugar con ella hasta extremos matices y colores insospechados, don Signo y el Letra eran mucho más rígidos, ordenados e intransigentes, y solo jugaban ortográficamente con la sintaxis, siguiendo un estricto reglamento y penalizando a quien se apartara de las normas. Como el Letra era el Benjamín de la prole, lo que más tenía
era que un día a sus encantadoras hermanastras, las pispiretas tradiciones orales, les llegara el mal de Alzheimer y olvidaran sus gracias y encantos. Es por ello que cuando el letra llegó a la mayoría de edad, pidió a su padre, don Signo, que le permitiera, por favor, dedicarse a almacenar, conservar y fijar todo lo que las tradiciones orales contaban. Y eso era mucho, vario y riquísimo. Se le concedió el deseo y para cumplirlo, el letra construyó un bungalow que a la larga, al ir ensanchándose, más parecía convento, castillo o palacio, donde encasillar, tipificar y catalogar las piruetas de doña Oralidad y sus girls, siempre tan fecundas ellas. Dicen los entendidos que fue allí donde nació la hermosa y altiva dama literatura, cuyo ADN etimológico contiene todos los genes de el letra, aunque no faltan habladurías que dicen que la literatura es hija natural de doña Oralidad, y vayan ustedes a averiguar quién tiene razón. Lo que sí es verdad de la buena, y está sobradamente probado, es que la madre de nuestra protagonista, la pequeña Leigh, es dama literatura, y de esto no cabe duda alguna. Sí que resultan más dudosos el nombre y apellido de su progenitor, puesto que a la chiquilla se le atribuyen varios padres putativos, y no sé por qué. Para que no se armen un barullo con mi paparrucha, ahora ya puedo mostraros, desde la prudencia de lo provisional, el árbol genealógico de los ancestros de la Leigh. En las supuestas raíces estarían la Zafia onomatopeya, su hija doña Oralidad y las hijas de esta. Y las hijas de doña Oralidad, que son las bellas tradiciones orales, de las cuales ya hemos dicho que las más seductoras serían mito, leyenda y cuento. Y por el otro lado del árbol, don Signo, quien dado su carácter eminentemente práctico y económico, encontró muy útil y funcional colocar en posición preeminente como vástago de élite a el letra y sus muchachos. Esto evidentemente es una burda esquematización, porque maridajes hubo entre iconos y símbolos que dan lugar a la escritura jeroglífica y a los ideogramas o a las señales. Que ya me perdonaréis lo tosco del esquema, pero es que si nos andamos por las ramas nos vamos a perder. Quien sí se perdió, y este es el drama y donde quiero ir a parar, es la protagonista de nuestra paparrucha. Ahora os intentaré contar por qué. Sus primeros años los pasó Leigh en un primoroso parvulario financiado por su pariente el letra, y que ostentaba el bonito y atractivo nombre de El Abecedario. El letra daba en él unas magníficas clases, enseñando a distinguir las mayúsculas de las minúsculas, aunque ignoro por qué razón se empecinó tan distinguido señor en hacer distinciones entre caja alta y caja baja, y creando los bandos de letra de palo y letra ligada que todavía hoy constituyen un quebradero de cabeza entre los maestros y los editores. Un buen amigo mío, que es detective, me susurró una vez que esto debió ser obra del hermano bastardo del letra, a quien ya he citado como Cifra. Al principio, Cifra y letra eran muy parecidos, hasta el punto que la gente les confundía. Pero después empezaron las rivalidades entre ellos, y el Cifra adquirió en un foco árabe un precioso y preciso cero,
que se puso por corona. Y a partir de ahí empezó a ser llamado el número. Y sus dos secretarios, tío más y tío menos, hicieron de él un capo mafia tan respetado como temido. Me dijo el detective que fue por aquel entonces cuando el letra creó las amorosas minúsculas, prerrogativa que no alcanzó jamás a conseguir el número, quien solo sabe hacer distinciones de color, siendo los números rojos los más terroríficos, excepto, y no sé por qué, cuando están ubicados en las columnas más extremas del calendario. A lo que íbamos. Sus primeros años los pasó Lig en el abecedario, jugando, alborotando y sin darle importancia al desorden de los garabatos inventados por el letra. Puesto que yo, todavía hoy, y lo digo de verdad, no entiendo por qué después de la K no viene la Q, y después de la C, la Z. Cosa que sería mucho más cómoda para canturrear y aprender, pero bueno, había un cacao y así nos hemos quedado. Tampoco dama literatura tenía demasiado interés en saber lo que hacía su hijita en el abecedario, y nunca se subió a él por considerar que no era un antro digno de su rango y categoría. De hecho, nunca se cita este lugar entre los hitos de la trayectoria y obras de dama literatura, lo que a mí me parece un error de tomo y lomo. Si hubiese estado más atenta al parvulario al que asistía su hijita, esta no se habría perdido. Como aún era tan chiquitina, Lig solía visitar a su abuela Oralidad o a sus tías Tradiciones, quienes querían verla crecer feliz y contenta, bien alimentada y sana como una manzana, tal como había crecido su madre, dama literatura. Juntas se iban a la popular taberna de Los Barbas, quienes guisaban fabulosas sopitas, épicos guisados y suculentos postres que a Lig le gustaban mucho. O también podían ir a visitar el hostal de Los Pelucas, donde se aderizaban palpitantes aventuras, hiperbólicas peripecias y rimadas moralejas que la pequeña encontraba muy de su gusto. Aunque ni la banda de Los Barbas ni la banda de Los Pelucas creía ni por asomo que sus eruditas creaciones se iban a emplear como sopita de letras para una menor de edad. Ellos se consideraban hábiles masterchefs de dama literatura. Mientras tanto, esta es una palabra fantástica, mientras tanto, no olviden que el malvado número y sus secretarios más y menos iban haciendo de las suyas y separando lo grande de lo pequeño, lo fuerte de lo débil, lo bueno de lo malo, lo pobre de lo rico, lo útil de lo inútil, lo sabio de lo tonto, etc., dejando el mundo más o menos tal como decimos conocerlo hoy. Así estaban las cosas cuando llegó el día fatídico de decidir para qué tenía que servirle a Lig su estancia y progresos en el abecedario. Porque si a cada puerco le llega su San Martín, a todo niño también le llega la hora de abandonar su parvulario. Ay, triste día, aquel 18, triste. El debate fue de dimensiones telúricas y se produjo una tremenda fractura cuyas consecuencias perduran aún hoy en día. Por una parte, estaban los sensatos y mesurados partidarios de que la alfabetización tenía que servirle a la niña para algo útil y provechoso. Por otro, estaban los zánganos que querían que Lig hiciese lo que le diera la gana con lo aprendido, aunque fuesen cosas tan traviesas como hacer novillos.
Los primeros se declaraban rendidos admiradores de la cursi Miss Didactiquitis, una señoritinga tan finolis como respetada, muy ducha en hacer brotar de la nada un montón de cosas que hay que aprender. Y entre las cosas que se tienen que aprender están ante todo las buenas maneras, la buena educación, la buena conducta, las buenas costumbres y muchas bondades más. Los segundos eran partidarios de que la pequeña, ni que fuera atadita con un cordel, siguiera la senda de dama o literatura, quien por muy encumbrada que esté y por muchos tirabuzones que le pongan, no le hace ascos a lo de ir al mercado para ver si pilla un buen bestseller fresco y del día. Por aquel entonces, el bestseller del día y que estaba de moda era el Émile de un tal Rousseau, que sin ser una guía detallada incluye algunos consejos sobre cómo educar a los niños. Debe señalarse, sin embargo, que se excluye de este ideal a las mujeres, cuya educación ha de limitarse a satisfacer a los hombres. Ya habrán adivinado que todo esto ocurría en el siglo XVIII, también llamado el de las luces o el del pensamiento ilustrado, cuyas doctísimas lumbreras se dedicaban a ordenar, clasificar, ramificar y envalentonar a muchas disciplinas científicas, creando academias donde no se admitía a nadie que no fuese un sabio y experto erudito. Se crearon jerárquicas divisiones entre las ciencias y las letras, entre artistas y artesanos, y se pugnó por mantener bien separadas la enfermiza ficción y la exigente realidad, en una costosa operación quirúrgica que yo diría que fue financiada por don Número Cuantitativo, que era quien sacaba beneficios de todo ello en forma de impuestos. Se llegó incluso a entronizar a la diosa Razón, aunque a mí personalmente lo de divinizar a la razón me parece un contrasentido de los gordos, pero así fue, porque sus correligionarios creían que con ella serían capaces de vencer todos los males de este mundo, del que ya dijimos que es grande, aunque lleno de cosas insignificantes como el átomo, la arena o Lig. Ya comprenderéis que ante el panorama general de dar supremacía a la ciencia y a la razón, la inocentona Lig fuese quedando relegada, delgaducha y debilucha, de modo que no quedó más remedio que atiborrarla por la fuerza con libros de texto, que es una curiosa denominación porque texto hay prácticamente en todos los libros, pero que a todo el mundo le parecen muy útiles para hablarle en futuro a la niña. Entre los libros de texto estaban también los manuales de lectura, otra curiosa denominación, como si todos los demás libros no tuviesen lectura, que dictaba Miss Didactiquitis, tan llenos de buenas intenciones morales, supuestamente universales y perennes, como alejados de la auténtica literatura, lo que en general provocaba, y lo digo en pasado para ser eufemística, que el cerebro de sus lectores acabara fugándose quién sabe dónde. Y esto es lo que pasó con Lig. Desapareció. Aunque la buscaron tozudamente, todas las pistas eran inconsistentes e irrazonables. Se llegó a decir que como Lig estaba tan débil, se había evaporado, ¡puf!, como un hada. Otro dijo que la había raptado una bruja.
aunque también se supuso que se la había tragado un ogro o que se la había comido el lobo feroz. Pero por favor, ¿quién hubiese podido dar crédito a tales supercherías? Nadie, claro está. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Los que habían sido educados en el más estricto racionalismo empírico reaccionaron muy arrebatadamente ante tanta lógica y tanta diosa razón. Se fugaron a lo más hondo del bosque sentimental, donde llevaron una vida bohemia y exaltada y formaron una alocada, inestable y romántica banda de forajidos, a la que podemos denominar la del clan de los corbatas, quienes cuando un día llamó a su puerta una niñita asilvestrada, desnutrida y frágil, quedaron pasmados. ¿Quién eres, pequeña? ¿Cómo te llamas? Lig, balbuceó entre sollozos. ¡Qué nombre más raro! ¿Y qué haces aquí? ¡Uah! Yo y mis amigos nos hemos escapado. ¡Uah! Quieren dejarnos sin cabeza. ¡Uah! ¿Pero quién? ¿Por qué? No lo sé. Quizá porque no somos grandes, ni importantes, ni serios, ni sabios, ni tan siquiera buenos. ¡Ajá! Entonces eres de los nuestros. Quédate con nosotros. Te cuidaremos, te mimaremos y complaceremos tanto como podamos en nuestra humilde morada que intenta hacerse un hueco entre tanta enciclopedia y tanto manual. Porque, ¿sabes? Nosotros también somos descerebrados como críos y esto nos gusta. En cuanto Lig aceptó tímidamente, los del clan de las corbatas preguntaron: ¿y ahora qué jugamos? ¿Qué es lo que te gusta, niña del nombre extraño? Y la pequeña respondió: me gustaba escuchar cuentos en casa de mis abuelas. Nosotros escribiremos cuentos para ti, dijeron los Grimms, y tendrán el inconfundible aroma de una buena tarta casera. Hoffmann se arriesgó aún más. Yo haré que una niña tan valiente como tú sea la protagonista de una espeluznante batalla contra el ratón de 7 cabezas. Pues yo voy a contarte mi vida y aventuras de tal manera que puedas llorar a moco tendido o reírte a carcajadas, dijo Andersen. Y su admirado amigo Dickens añadió: yo te cantaré 3 navidades seguidas llenas de fantasmas. El joven doctor Hoffmann terció: quita. Lo que voy a hacer es dibujarte una decena de historietas descabelladas. ¿Quieres? Pero la propuesta de Wilhelm Busch fue aún mayor. Mis historietas son aún más arriesgadas. Te presento a 2 compañeritos de juegos y travesuras auténticamente tremendos. Y entonces el barbudo dibujante Elias se sumó, carcajeando: para dibujos y poemas sin ton ni son, mis limericks y poemas. ¡Ja, ja, ja! ¡Que le zurzan a la razón! Si a ti, Edward, te da por los poemas, a mí me da por el teatro, improvisó Thackeray. Allá va la pantomima de una rosa y de un anillo que es tan paradójica como tronchante. Entonces, Carroll, el fotógrafo, encantado con la idea de tener una niña en casa, propuso: ¿no te tragarías la aventura de una niña que en el país de las maravillas corre tras un conejo, creciendo y decreciendo como la luna? ¡Ay, qué cosas tan raras! Tus compañeras de juego también podrían ser 4 mujercitas de pueblo, ¿no?, sugirió Louise May Alcott. A lo que desde lo alto de las cimas alpinas, replicó otra mujer: o tan solo una niñita cariñosa, encantadora y muy atenta con las cabras y con la gente de la tercera edad. A estas alturas, en la choza de los románticos, ya no cabía nadie más. Pero no había escritorazos llamando a la puerta. ¡Toc, toc! Irrumpió Jules Verne. Ven conmigo a dar la vuelta al mundo en 80 días. A lo que Mark Twain replicó: aunque lo mejor del viaje
te espera en las orillas del Mississippi, si te dejas acompañar por Tommy Huck. Busca conmigo la isla del tesoro, le tentó Tusitala. Súbete a bordo de la Española. Tiembla en el barril de las manzanas. Enamórate de John Silver, el cocinero. Y Carlo Collodi explicó, John Silver tiene una pata de palo, pero de un palo de madera se pueden sacar muchas más cosas de provecho, y no miento. A lo que Rudyard Kipling añadió, hipnotizándola, yo tampoco miento si te digo que tú solita puedes bailar entre los lobos que te acechan y llegar a vencer a tus enemigos como hizo Mowgli, el ranita. ¿De veras? Preguntó Lig, notando algo muy extraño, vigoroso y vital dentro de sí. ¿Ya puedo ir sola y audazmente por el ancho mundo? Me han dicho que es muy grande, aunque esté lleno de cosas pequeñas y tan ínfimas como un grano de arena o como... ¡Como tú!, exclamó de repente Dama Literatura en persona, abriendo la puerta de par en par para que todos los presentes pudieran admirar lo esplendorosa que estaba. Nunca nadie la había visto tan resplandeciente, de modo que todos los allí presentes, que eran muchos, hincaron la rodilla ante tanto poderío. Cosa que Dama Literatura aprovechó para otorgar la pesada medalla de grandes clásicos a todos cuantos habían nutrido a su nenita del alma con sus obras. E incluso, para un futuro próximo, Dama Literatura prometió que repartiría algún que otro premio Nobel entre quienes continuaron danzando con Lig, empezando por Kipling y acabando por Modiano. Pero la pregunta es, ¿cómo supo Dama Literatura dónde estaba su hija? Ya hemos dicho que no se preocupó mucho de ella cuando estuvo en el abecedario, y que cuando se fugó la nenita se prometieron recompensas a quien proporcionase un indicio fiable de su paradero, pero que todas las pistas resultaron ilógicas e irracionales, no sé por qué. Pero tampoco sé por qué Dama Literatura opinó que lo de pistas irracionales y absurdas no tenía nada de peyorativo. De modo que, prescindiendo de detectives dotados de células tan grises como sus trajes, se fue a visitar a un viejo amigo y maestro muy querido, el mago Merlín, quien en un periquete vio dónde y cómo estaba la mocita. Dijo Merlín a Literatura, se parece mucho a ti cuando eras joven y venías a que te diese clases de magia y seducción. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que a tu hija la veo como enjaulada, encorsetada. ¿Cómo dices que se llama? Literatura infantil y juvenil. ¡Qué raro! A ti no te pusieron adjetivos por apellido. Claro está, que tampoco nadie certificó ser tu padre. Me pregunto, continuó diciendo Merlín, si aquellos que quisieron meter a tu hija en cintura, obligándola a asistir a la escuela de Miss Didactiquitis, no lo hicieron motivados por los dos apellidos que la niña lleva a cuestas como una pesada carga. Yo intentaría llamarla siempre por su nombre de pila. O sea, que espabilate para lograrlo, recomendó maese Merlín al acabar la consulta. Al regresar, lo primero que hizo Dama Literatura fue zambullirse en el diccionario de la Real Academia para ver cómo se definía lo de infantil. Ajá, infantil puede calificar todo lo perteneciente o relativo a la infancia y, por extensión, todo cuanto se considere inocente, cándido, inofensivo
En cambio, según el mismo diccionario, juvenil sería todo lo perteneciente o relativo a la juventud, y nada hay más imprevisible, vario, gamberro, alocado, inestable, que un joven adolescente, a quien en modo alguno puede considerarse inocente, cándido, inofensivo, como se considera lo infantil. Dama Literatura observó que se trataba de adjetivos bastante antagónicos y que a ella, por muy adulta y adúltera que fuese, nadie se había atrevido a llamarla la, como la nota musical, o si lo queréis en inglés, LA, abreviatura de Los Ángeles. Para llegar a gran dama, le había bastado con ser digna de su nombre de pila. ¿Por qué no iba su hijita a conseguir lo mismo? Manos a la obra. De modo que Dama Literatura se encerró en su laboratorio secreto y durante todo el tiempo que Lig estuvo ausente, Dama Literatura, con sus sibilinas y seductoras artes, fue inspirando un personaje aquí, un argumento allá, una rima acullá, inspiraciones que hacía llegar virtual e imperceptiblemente hasta el tintero de los miembros del clan de los Corbatas, cuyas clásicas obras ya conocemos. ¿Entienden? ¿Vais atando cabos? Porque me temo que estamos llegando al final de mi paparrucha. Para ello voy a proceder, como en los finales de algunas películas o series televisivas, presentándoles cuál fue el devenir de los principales actantes de esta rara historia. Primera y principal cuestión: ¿qué fue de Dama Literatura y su hija durante los siglos XX y XXI? Pues como es natural, se ayudaron una a otra y ambas crecieron en longitud y latitud como sus antepasadas habían hecho durante toda su vida. Incluso ahora, Dama Literatura visita de vez en cuando el abecedario. La niña, que lucha por ser reconocida solo por su nombre de pila, se parece bastante a sus antepasadas, pero tiene una prerrogativa que su progenitora no tiene. No sé si por influencia de los tipos del pensamiento ilustrado, la niña nos ha salido muy icónica, cinéfila, manga, anime, de cómic y de narrativa gráfica. Hay que ver cómo desarrolló tamaño potencial a lo largo del siglo XX, especialmente desde la segunda mitad del mismo hasta ahora mismito. Dicen que los álbumes ilustrados son la más singular aportación que Lig ha hecho a la literatura toda. Durante todo este tiempo, Dama Literatura se ha mostrado como le ha dado la real gana, cambiando de moda, género, estilo o corriente, desde el expresionismo hasta el estructuralismo, o desde lo detectivesco a la ciencia ficción, de lo castizo a lo gore, incluyendo la poesía visual, el teatro experimental, el guión y 1000 dobleces más. Mirad esta imagen. ¿Diríais que la literatura es una dama? O, si lo que prima en este mundo es don número, solo se trata de una cincuentona pasada de moda. ¿Por qué no iba su hija a poder hacer lo mismo y vestirse o disfrazarse cada día y en cada obra del modo que más le apeteciera? Es juguetona por naturaleza. O sea, que lo de recortar, pegar, colorear o saltar de un soporte a otro le va como anillo al dedo. Aunque algunos la traten de juguete entretenido, pero efímero e insustancial. O sea, de literatura de usar y tirar. Para no crear confusiones entre una literatura y la otra, hay quien dice que en vez de dejar a la hija sin apellidos adjetivados, lo mejor sería tender un puente entre madre e hija llamado crossover. Lo que en sí me alivia.
porque si no, aún se las llamaría en conjunto lija. Y no creo que su función en este gran mundo sea lijarlo hasta dejarlo como un grano de arena. Entonces, ¿cuál sería su función? Si no se trata de lijar, ¿cuál sería el verbo? Porque lo importante no es el sustantivo, del que ya se dijo que puede cambiarse por un seudónimo o por un mote, si no queremos que a la literatura la llamen cosa. Y lo esencial tampoco radica en el adjetivo calificativo, cuyas consecuencias ya hemos comprobado. Lo importante, literariamente hablando, es el verbo, la acción. Como en cualquier otro arte, la literatura sin adjetivos tiene el poder de desencadenar una doble vía de acción. Una es la que los autores describen en sus obras firmadas o anónimas, ya sean poemas, relatos, dramas, guiones o imágenes. Y la otra acción, menos descriptiva pero singularmente importante, es aquella que la lectura o la recepción literaria provoca en la mente y corazón del oyente, el espectador o el lector. En nuestro idioma tenemos dos verbos muy principales y muy distintos entre sí en lo referente a la acción. Hay el verbo ser y el verbo estar. O sea, que, dejadme precisar, que Dama y Literatura y su hija no están ni bien ni mal, ni arriba ni abajo, ni enfermas ni sanas, ni sobrevaloradas ni infravaloradas. Ellas simplemente son. En cambio, los que sí están ahí son los signos. Y entre estos, los que hoy por hoy dominan el mundo son tío más y tío menos, eficientes secretarios del perverso gángster Don Número, especialmente cuando cuantifican dólares o euros, y esto lo sabéis muy bien. Aunque habéis observado que en ambas monedas anda en letra entre barrotes y rejas, me apena decir que tío más y tío menos también han metido en cintura a la banda de los bárbaros, a la de las pelucas e incluso a la del clan de los corbatas, porque hoy son poquísimos quienes beben directamente del vino añejo y peleón que se guarda en las barricas de sus clásicas y envejecidas tabernas. A pesar de todo, mis didactiquitis se emperra en plantar algunos esquejes de la cepa de los clásicos en el huerto de su escuela, aunque los poda lo suficientemente como para que crezcan de modo políticamente correcto, rectos y sin jugosos racimos ni retorcidos sarmientos que podrían embriagar a la chiquillería. Mito, leyenda y cuento acuden a la Biblioteca Nacional convenientemente escoltadas por agentes del orden público, para que nadie las tilde de malolientes creaciones tribales, ineptas y primitivas, y desatando así la violencia. El pérfido trío numérico, en plena era de la imagen y la comunicación, ha potenciado las industrias culturales anglosajonas en detrimento de las otras, y han conseguido que el refrán aquel de que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, les quede monísimo. Ahora, las imágenes narran y los textos se visualizan, y por ello las tradiciones orales se visten chez Madame Adaptación, porque en los tiempos que corren se trata de adaptarse o de morir en el intento de permanecer vigentes como cuando éramos tan jóvenes y apuestos como un príncipe azul. Porque lo que hoy está de moda, y debería ser un bestseller reseñado en cualquier enciclopedia, no es Dama Literatura, sino la mucho más accesible y pendona Tía Escritura, una pelandusca ególatra llena de tecnologías de la información y la comunicación, con la que todos tenemos affairs que nos dejan súper contentos y satisfechos. Y ahora
Ahora llega la buena, queridos. Dejadme súper contenta y satisfecha a mí, por favor. Lleváis mucho rato escuchando y mirando lo que debería haber sido una conferencia, aunque ya os dije que os iba a indilgar una poco fiable paparrucha ficticia metafórica. ¿Estamos? Pues bien, pasad a la acción. Responded a esta pregunta simplemente levantando la mano. Con mi paparrucha, ¿habéis aprendido algo nuevo y de provecho? Vaya, entonces lo que yo os he transmitido no es otra cosa que un guión digno de mis didactiquitis. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí me hubiese gustado más ofreceros una inusual, briosa e indómita creación literaria y gráfica, porque tengo fama de escritora y como tal, y lo ha dicho Pablo, consta en Wikipedia. En resumen, hoy se les ha brindado un guión didáctico o una creación literaria, aunque a veces esto es como preguntar qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero, ¿por qué hacer distinción de prioridad entre ambas cosas? ¿Por qué debería interesarme saberlo? ¿Qué ganamos con ello? ¿Acaso no hemos dicho muy al principio que lo opuesto no debe jerarquizarse verticalmente, sino sumarse para multiplicar sus fértiles efectos? Quizá, como yo ya sabía desde hace unos meses, esto ha sido simple y llanamente una paparrucha titulada Altibajos de la Liga. O sea, que apaga y vámonos.